la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en su primer informe anual, destaca, entre otros, la necesidad de simplificar los procesos de recepción de denuncias y mejorar su seguimiento tras su revisión en cerca de 20 iglesias locales. El Papa recorta el sueldo de los cardenales que trabajan en el Vaticano. Medida rige desde noviembre. Elecciones en Estados Unidos. Mientras Donald Trump apela a la religión católica, a la cual dice que defenderá, Kamala Harris afirma que la gente no quiere un presidente que llame a su país bote de basura. Desde España, misionero laico inicia peregrinación a pie hasta Belén. La Asociación Internacional de Exorcistas presenta el libro sobre Halloween con importantes propuestas prácticas. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada por el Papa en 2014 para defender la dignidad de los menores de edad y los adultos vulnerables en la Iglesia, publicó este martes su informe anual. El objetivo, indicaron, es informar y promover la transformación de la Iglesia mediante directrices claras frente a situaciones de abusos. Obispos y superiores religiosos intercambiaron con la Comisión una serie de datos. El informe tomó en cuenta la información de las conferencias episcopales de todos los continentes. Incluye también el análisis de institutos religiosos. Ahora escuchemos a Maud de Boer, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y ex relator especial de la ONU sobre explotación infantil, sobre el trabajo realizado en favor de las víctimas en este informe anual. El informe anual es un instrumento de justicia y de conversión en dos sentidos. En primer lugar, registra las transiciones críticas que están ocurriendo progresivamente en diferentes partes de la Iglesia en todo el mundo. Esta transición se caracteriza por el desarrollo inicial, la implementación y la enculturación de políticas, directrices y procedimientos de protección. En segundo lugar, a través de la puesta en común de buenas prácticas, acompaña la continua conversión pastoral, necesaria para consolidar plenamente el nuevo periodo, caracterizado por la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las reformas institucionales. Este informe también promueve el compromiso de la Iglesia de dar una respuesta rigurosa al flagelo de los abusos, basado en los derechos humanos y centrada en la víctima. La primera sección se centra en las prácticas de protección de las iglesias locales, donde viven los católicos en todo el mundo, en sus parroquias y sus comunidades, y donde depositan su confianza. La segunda sección se centra en las tendencias en las regiones continentales, proporcionando una visión de las variaciones regionales en la respuesta al abuso en sus múltiples manifestaciones. La tercera sesión presenta las prácticas de protección de los dicasterios de la Curia Romana, en un intento de promover un enfoque integral e integrado por parte de todos los organismos en la protección de la Iglesia Universal. La cuarta sección se centra en las entidades eclesiásticas que operan en la sociedad en general, con el objetivo de servir también a las poblaciones fuera de la Iglesia. Y en Nigeria permanece secuestrado un sacerdote que se ofreció como rehén en lugar de dos seminaristas. Se trata del padre Thomas Oyode. Según la agencia Fides, el domingo último un grupo de hombres armados atacó el seminario menor Inmaculada Concepción al sur de Nigeria. Dispararon al aire y secuestraron a dos estudiantes. Advertido de la situación, el rector del seminario se enfrentó a los secuestradores. Suplicó que los liberaran ofreciéndose en canje. Los delincuentes se llevaron al padre Thomas Oyode hacia la montaña. Las autoridades siguen los pasos a los secuestradores para rescatar al valiente rector del seminario. El Papa Francisco recortó el sueldo de los cardenales que trabajan en el Vaticano. La medida se aplica desde noviembre, notificó el prefecto de la Secretaría de Economía, Maximinio Caballero, en una carta del 18 de octubre recién difundida, según ANSA. El estipendio de un cardenal es alrededor de 5.500 euros, es decir, cerca de $6.000 al mes, según ANSA. Con el recorte, el monto disminuiría unos $500. En septiembre, el Papa Francisco pidió a los cardenales esfuerzo para llegar al déficit cero en el presupuesto de la Santa Sede. El pago de los 4.000 empleados del Vaticano asciende a casi unos $10 millones mensuales, según el diario italiano El Messaggero. Cada vez más cerca a la fecha central de las elecciones en Estados Unidos, el 5 de noviembre próximo, el candidato Donald Trump apela a la religión en su campaña, mientras Kamala Harris destaca que la diferencia de su contendor. Escuchemos.
Creo que este es un país que necesita religión. Es como el pegamento que lo mantiene unido. Y no lo tenemos. No tenemos eso. Es por eso que ustedes son las personas más importantes. Y no estoy seguro de que te des cuenta. Y están tratando de lastimarte. Están tratando de obstaculizarte. Esta nueva administración, este nuevo grupo de personas de izquierda radical. Y no es tan nuevo. Ha existido por un tiempo. Y hay gente que no es buena. Sí, ustedes son católicos. No tenemos demasiados católicos aquí, tal vez. Pero vaya que están intentando, están persiguiendo a los católicos. De hecho, dije, ¿cómo es posible que un católico vote por Kamala? ¿Cómo podría, quiero decir, con su nivel de ira? Tenemos que salvar la religión en este país. Estoy muy orgullosa de tener el apoyo de gente como Bad Bunny y Jennifer López. Y me están apoyando porque entienden que quieren un presidente de Estados Unidos que se dedique a elevar a la gente y no a regañar, que no llame a Estados Unidos un bote de basura, que es lo que dice Donald Trump. Esas son las palabras que he usado. Mi papel y responsabilidad al postularme a la presidencia de los Estados Unidos es presentar mi caso al pueblo estadounidense y ganarme su apoyo. Y es por eso que estoy pasando tiempo viajando por el país para escuchar a la gente y hablar con ellos sobre mis planes. Mis planes para fortalecer las pequeñas empresas, mis planes para ayudar a las personas con propiedad de vivienda, mis planes para ayudar a las familias jóvenes con niños. El 24 de noviembre es la segunda vuelta electoral en Uruguay. Al 97% de los votos escrutados, el izquierdista Frente Amplio obtuvo más del 43% de las preferencias, mientras que el conservador Partido Gobernante recogió poco más del 26% de los votos. Escuchemos a los contendores luego de las cifras oficiales. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Y una alegría, porque a pesar de cómo está la cosa, el pueblo sabe lo que está votando y bueno, nada. A pesar de que vamos a un balotaje, la gente está consciente y sabe más o menos lo que va encaminando. Y bueno, yo creo que vamos en la segunda vamos a ganar. Y está difícil porque no pudimos ganar en esta elección. Con todo lo que hubo, que pasó en este gobierno, que la gente siga votándolos, eso es lo que más me duele. Hubo mucha corrupción, la verdad que hubo corrupción. Y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay, que vamos a representar a mucha gente creída en la política, incluso mucha gente que quizá hoy votó al Frente Amplio, pero que ahora ya hay una elección binaria, donde va a comparar dos candidatos, dos presidentes. Yo me siento preparado y me siento pronto para gobernar, Desde España, un misionero laico inicia una peregrinación a pie hasta Belén. Los detalles de esta inspiradora historia nos cuenta nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Fernando Gutiérrez ha emprendido una peregrinación a pie desde Santo Toribio de Líbana en España, donde se conserva el mayor lignum crucis, hasta Belén, el lugar donde nació Jesucristo. El Señor no me quería llevar a la vida sin pasar por la cruz, explica a Ciprensa. El pasado 12 de octubre, este misionero laico español inició un camino de más de 5.000 kilómetros, en el que pasará, entre otros lugares, por Manresa, lugar de la conversión de San Ignacio, Lourdes, Roma, Asís, Eslovenia, Croacia, Medjugorje, Albania, la patria natal de Santa Teresa de Calcuta, Bulgaria, Turquía, Siria, Jordania e Israel, hasta llegar a la aldea de Belén. Pero su peregrinar vital ha recorrido muchas etapas. Criado en una familia católica, se alejó de Dios en la adolescencia y la juventud. Instalado como periodista en la ciudad española de Melilla, en África,
se despertó una vocación intrépida, la de reportero de guerra. También surgió cada vez con mayor insistencia una pregunta a Dios por el significado del sufrimiento que veía ante sus ojos. A los 30 años, tras una confesión, se fue a Calcuta con las misioneras de la caridad. Tras 4 años lo dejó todo para ir a Nairobi, en Kenia, en el año 2019, y en enero de 2022 empezó a ayudar a niñas embarazadas en un vertedero. Aquello se convirtió en un hogar que cristalizó en la misión de los Hijos de María, donde desarrolla un apostolado de defensa y cuidado de la vida humana. El Señor quiso que empezara en Kenia, donde, siendo el aborto ilegal, hay los mismos que en España, unos 100.000 al año, explica el misionero. El apostolado Provida está muy dentro del corazón de Fernando. Desde que volvió a Dios, hizo un pacto. Yo te entrego mi vida y tú me llevarás a darla por los niños, explica. Por eso peregrina a Belén, porque es ahí donde nació el bebé más importante, subraya el misionero. Este peregrinar está encomendado a la providencia desde el principio, comenta Fernando, que ha visto cómo la generosidad de tantos se desbordaba para equiparse. Más allá de lo imprescindible para andar y algo de ropa, lleva un teléfono que le permite comunicarse y compartir su camino a través de su cuenta en Instagram. La tarjeta bancaria la ha dejado en casa. Si Dios quiere, me irán acogiendo, pero tengo que crecer mucho en confianza, comparte el peregrino, quien espera crecer en esta virtud a lo largo del camino hasta llegar a Asís. Ahí pienso dar un paso más en la entrega total, ha prometido. Lo que no puede faltar en su mochila es la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II para entender la misión por la vida en la que está embarcado y una imitación de Cristo. Espero vivir una experiencia que ya está siendo preciosa en esa soledad de muchas horas caminando solo con el Señor. Y voy buscando respuestas a la misión que el Señor me ha encomendado, a ver qué me dice. A lo mejor cuando llegue a Belén me dice que me dé la vuelta y me vuelva a Kenia, explica con sencillez. Tal vez la clave de esta aventura espiritual que va de la cruz a la vida se la ofreció a Fernando un ermitaño al que conoció hace unas semanas. El destino no es Belén, el destino es el cielo. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, la Asociación Internacional de Exorcistas presenta libro con importantes propuestas prácticas sobre Halloween. Además, desde Haití, la Iglesia pide la reconciliación nacional ante la crisis por la violencia de las pandillas, que obliga a la gente a huir, mientras República Dominicana rechaza la presencia de haitianos indocumentados que van llegando. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Haití, la Iglesia pide la reconciliación nacional ante la crisis de violencia causada por las pandillas y la corrupción. Monseñor Pierre-André Dumas, obispo de Anse-à-Vaux, instó a la comunidad internacional y al pueblo haitiano a tomar medidas para promover la reconciliación. Desde hace meses, Haití está bajo el dominio de grupos criminales que han tomado el relevo de unas instituciones ausentes y corruptas y se han alimentado de la pobreza. El prelado contó a Vatican News que en las parroquias y comunidades acogen a los desplazados internos. Las instituciones religiosas protegen a los niños. Lamentó que al menos 100.000 niños no pueden volver a la escuela porque han sido incendiadas o ya no funcionan. Veamos lo último. El sábado último, un grupo de pandillas atacó Solino, una de las pocas comunidades de la capital, Puerto Príncipe, que no estaba bajo el control de grupos criminales. Incendiaron varias casas, dispararon a la policía y exigieron la dimisión de las autoridades. La zona quedó casi bajo control de los hombres armados. Los residentes huyeron de sus hogares. Las pandillas nos han echado. Ya están donde vivo y van a venir. Tengo muchos niños conmigo. ¿Qué hago? No sé a dónde ir. No sé qué decir. La población está en la calle, niños y ancianos, y el país no tiene líderes. Estoy aquí porque en mi barrio las pandillas están incendiando las casas. No teníamos paz en el patio porque nos llovían balas que impactaban en el techo de zinc de mi casa. Ya no podíamos quedarnos ahí y nos vinimos para acá. Nazón, otro barrio cercano a Solino, también fue atacado. Las pandillas que se identificaban con el nombre de Viviendo Juntos se agruparon como una coalición en septiembre de 2023. Fueron responsables de varios ataques que llevaron a la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
Como hemos visto, las pandillas se están volviendo más arrogantes. Anuncian su objetivo y su sueño de bloquear el país y expulsar a todos de los barrios sin saber a dónde ir. Hoy le tocó a Solino. Funcionarios estadounidenses y haitianos dicen que la misión de ayuda de Kenia para contener esta violencia carece de personal y fondos. Solicitan sea reemplazada por una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Tanto quienes siembran el terror como sus cómplices deben esperar que un día u otro recibirán la respuesta adecuada de las fuerzas del orden. Según la ONU, la situación en Haití ha empeorado en los últimos 3 meses. Más de 700.000 huyeron. Los ataques desplazaron a más de 10.000 en la capital en solo una semana. Y en República Dominicana, cientos marcharon el domingo último en la capital, Santo Domingo, en apoyo a la decisión del gobierno de deportar a 10.000 inmigrantes haitianos indocumentados cada semana. Un anuncio que dio a principios de este mes el gobierno tras notar un aumento de migrantes haitianos. Al menos 500.000 de haitianos viven en República Dominicana, según grupos de derechos humanos que critican la administración del presidente Luis Abinader, por lo que llaman violaciones contra haitianos y personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana. Sin embargo, la medida está ganando popularidad entre los dominicanos, quienes afirman que los niños haitianos indocumentados están abarrotando las escuelas y poniendo más presión sobre los servicios de salud. Escuchemos lo que dicen. Que se acabe las mafias que controlan la frontera, las mafias que controlan el vacacional de Jaina, donde hace una semana hubo un motín donde secuestraron agentes y directores de migración y todavía no sabemos cuál es la cantidad de haitianos ilegales. Yo entiendo que el gobierno ha tomado la decisión de sacar 10.000 haitianos semanales. Yo entiendo que no deben de sacarlo porque nunca debieron de dejarlo entrar, porque lamentablemente lo han dejado entrar ilegalmente. Hemos llegado a un problema muy grave ahora que ya creo que las cosas se han salido de control. El encanto oscuro de Halloween es el título del nuevo libro lanzado por la Asociación Internacional de Exorcistas, escrito por su vicepresidente, el padre Francesco Bamonte, con Alberto Castaldini, vocero de la institución. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Castaldini. Bienvenido, doctor Castaldini. Buonasera. Doctor, ¿cuál es el origen de Halloween y cómo era conmemorado? La celebración de Halloween, como se ha configurado en el ámbito cristiano de la evangelización de los países nórdicos en buena parte del continente europeo, pero con otras denominaciones, el término Halloween es del inglés antiguo, se configuró de este modo en el ámbito de la Alta Edad Media a través del proceso de evangelización y cristianización de los antiguos territorios paganos. Halloween significa en el inglés antiguo vigilia de la fiesta de todos los santos, por lo tanto es coincidente con el 31 de octubre, luego que entre el siglo VIII y el siglo IX después de Cristo la Iglesia había oficialmente establecido la fiesta de todos los santos y la conmemoración de todos los difuntos el 1 y 2 de noviembre. En un proceso lento y como todos los procesos culturales, se ha caracterizado por una forma de adaptación, de superposición con precedentes prácticos. El precedente práctico que probablemente ha llevado a esta adaptación era el Año Nuevo Celta, es decir, la fiesta de Samhain, que era celebrada con toda probabilidad entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre por parte de las poblaciones celtas de la Europa continental, para celebrar el paso del verano al invierno con una serie de prácticas cuya finalidad era protegerse del mal, protegerse de las tinieblas, pero que de algún modo celebraban las tinieblas, celebraban una dimensión de superstición. Este sentimiento fuertemente condicionado por el paganismo fue en cierto sentido retomado, absorbido por la evangelización y adaptado a lo que era la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Pero algunas de las prácticas típicas de la festividad celta permanecieron también en la práctica cristiana. Por ejemplo, el uso de las calabazas, los nabos en Europa, en las cuales se encendía una lámpara para alejar a las fuerzas maléficas. Seguramente incluso el mismo pedido por parte de los niños de dulces para el sufragio de las almas de los difuntos tiene como precedente la vieja práctica celta que fue reinterpretada como un juego. Pero este tipo de prácticas estaban presentes en toda la Europa continental. El problema es que cuando se dio una gran inmigración irlandesa con esta tradición del Halloween, en Norteamérica, a los protestantes no les gustaba esta práctica, para ellos que era católica.
pero en cierto modo se arraigó, y por lo tanto fue depurada de sus contenidos católicos de piedad hacia los difuntos y sumergida en un marco extremadamente consumista. El problema es que cuando se dio una gran inmigración irlandesa con esta tradición del Halloween en Norteamérica, a los protestantes no les gustaba esta práctica, para ellos católica, pero en cierto modo se arraigó y por lo tanto fue depurada de sus contenidos católicos de piedad hacia los difuntos y sumergida en un marco extremadamente consumista. Dentro de este progresivo vaciamiento de lo que podía ser una dimensión trascendente en la perspectiva salvífica, se da la inserción del elemento ocultista o neopagano, un regreso también hacia la neobrujería. En comparación, la actividad esta comercial que usted menciona parece inofensiva en gran parte. ¿Hay algo que debería preocuparnos? Muchos dicen, Halloween en el fondo es una fiesta comercial, es una fiesta para los niños, para los jóvenes, hecha de juegos, un tipo de carnaval otoñal. Esto es verdad, pero solo superficialmente. Luego tenemos una dimensión, como he mencionado, mucho más preocupante, mucho más peligrosa. Desde un punto de vista simplemente antropológico religioso, estamos ante aquello que el gran historiador rumano de las religiones, Mircea Eliade, llamaba la degradación del mito, porque en el fondo el mito sobre el cual posteriormente se superpone la fiesta católica ha sido vaciado y readaptado a un marco consumista dentro del cual toda dimensión trascendente es negada. Pero al mismo tiempo, más allá de la fiesta para niños, más allá de la fiesta para jóvenes, en la dimensión del relativismo que crece siempre más, en la dimensión de la secularización que ya caracteriza a todo Occidente, tenemos también una readaptación de Halloween al neopaganismo, a la neobrujería Wicca y también al satanismo. Hay pruebas incontestables y la Asociación Internacional de Exorcistas está al tanto de ello, de que los satanistas celebran Halloween. Es una de las fiestas principales del calendario satanista, en la cual los satanistas ofrecen todo lo malo que se hace en Halloween, todo lo que se hace en desprecio de la fe cristiana a su amo y señor. No olvidemos que en Halloween se dan con frecuencia, no solo en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, hechos de violencia que coinciden con esa conmemoración. Y también en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de injusticia, se insertan una ritualidad de las tinieblas. ¿Qué puede hacer un católico, sobre todo uno que tiene hijos jóvenes, en esta fecha? Anteriormente indiqué que existían prácticas celtas que se realizaban en toda Europa, y no solo en las poblaciones celtas, sino también en otras poblaciones, que se referían a la dimensión de la ultratumba. Estamos hablando de una visión trascendente pagana, el problema existencial del hombre que se confronta con la muerte. Luego tenemos la dimensión de Samhain, que es una dimensión diferente en la cual hay prácticas sacrificiales que realizaban los celtas para alejar o congraciarse con las fuerzas del mal. Luego tenemos la dimensión de la cristianización, por lo tanto, la adaptación, la reelaboración. En muchas de las prácticas típicas del folclore europeo hay trazos de las antiguas prácticas y ritualidades, pero se daban sobre todo en la civilización campesina, no en la civilización actual, sino en la sociedad de siglos pasados, inseridas de una perspectiva de fe cristiana auténtica. Por lo tanto, una de las dos soluciones, mencionaré dos, puede ser la de recuperar algunas de las tradiciones de estas naciones. No valen solo para Italia, sino también para otros países, en la cual el folclore religioso del sentimiento popular de fe, que venía de muy lejos en el tiempo, se puede de algún modo reproponer sin caer naturalmente en la superstición. Por otro lado, tenemos en cambio una intervención pastoral más directa. Por ejemplo, ¿por qué no celebrar la solemnidad de todos los santos? Es una propuesta que promueve la Sociedad Internacional de Exorcistas. Celebremos en las parroquias, en los oratorios de la solemnidad de los santos, demos a conocer a nuestros niños a los santos. Hay un hermoso testimonio en el diario de San Juan 23 que venía de una familia campesina del norte de Italia. Su tío Saverio, que era el viejo tío de la familia campesina, contaba a la luz de la fogata. Por lo tanto, está el elemento del fuego, que es evocador de una atmósfera que suscita la curiosidad de los niños, que contaba la historia de los santos. Las vidas de los santos, con frecuencia, no son menos fascinantes ni menos interesantes que tantos cuentos y leyendas que, como sabemos, caen en lo terrorífico. Un problema de Halloween, como se interpreta hoy, porque la cuestión no se limita a estas dos fechas, es que en las plataformas de streaming de todo el mundo tenemos una abundancia de películas de terror, de series de horror en las cuales también el elemento satanista se presenta continuamente. Pero el bien vence al mal, no prevalecerán. ¿Por qué entonces no proponer un mensaje salvífico, un mensaje de esperanza, un mensaje plenamente cristiano proponiendo el modelo de la santidad? Alberto Castaldini, vocero de la Asociación Internacional de Exorcistas, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.